¿La ven en el chat? Está ingresando María Mercedes Maldonado y bueno, vamos a tener, esperamos que disfruten este momento con ella, una persona que sabe tanto de nuestra ciudad, de Bogotá, y de esa conexión del suelo con la estructura ecológica principal. Quienes estuvieron en la charla de ayer y pudieron entender un poco más sobre la estructura ecológica principal. Entonces, María Mercedes, le damos la bienvenida. María Mercedes ya se conectó. Recuerden que todas las charlas van a estar grabadas. En cada uno de esos grupos les vamos a estar recordando dónde las pueden conseguir. Importante que las veamos antes de la deliberación de mañana para tener un poco de criterio y formación sobre la discusión que vamos a tener mañana. ¿Listo? Como les digo, sus preguntas, comentarios los podemos ir haciendo en el chat, recordándonos de sus localidades, sus comisiones, aportes, sugerencias. María Mercedes Maldonado fue secretaria de Hábitat en Bogotá. Tiene muy claro cómo se estructura un plan de ordenamiento territorial. Bueno, mientras se termina de conectar María Mercedes, me dice por interno que está teniendo un problema ahí con el Zoom. Bueno, quería preguntarles, ya nos estaban contando, Yamile nos estaba contando pues del Transmicable. ¿Quién más ha ido? ¿Quién más pues ha estado en este sistema de transporte? Digamos pues que también hace parte de un ejercicio de multimodalidad en los sistemas masivos de transporte de la ciudad. Si alguien más ha estado, alguien más digamos quisiera ir, sería muy interesante si conocen algo también del proceso. Yo te cuento, Sebastián, que el Transmicable Ciudad Bolívar, imagínate que es de los primeros en Colombia donde la cabina es grande y cabe, por ejemplo, una silla de ruedas, cabe un coche. Por ejemplo, otros cables como el de Medellín o el de Manizales, no, si vamos a subir, las mamás si vamos a subir un coche, no nos cabe, una silla de ruedas, por ejemplo. El de Bogotá está planeado precisamente para todas esas, una bicicleta, por ejemplo, también cabe, ¿sí? Está diseñada para que quepa. Entonces, ¿quién se anima a contarnos su experiencia en Transmicable? Si ya montaron o no han montado, los invitamos a que lo hagan. ¿Dónde piensan que de pronto puede en Bogotá también hacerse otro Transmicable, donde tengamos parte plana y montaña? Como Yamile nos estaba comentando, ella duraba mucho tiempo, alrededor de 45 minutos, una hora, de llegar al Portal Tunal hasta el Paraíso, la parte de arriba hacia Bolívar. ¿Quién se anima a contarnos? ¿No? Bueno, les cuento que se planea que haya un Transmicable en la localidad de San Cristóbal. ¿Tenemos a alguien de San Cristóbal? La localidad de San Cristóbal, tendremos a alguno de los asambleístas, ¿es de San Cristóbal? Seguramente, pero creo que no hay nadie conectado de San Cristóbal. Camille nos dice, caben 10 personas cómodamente sentadas. Bueno, eso es muy importante. Caben 10 personas sentadas, muy importante precisamente para darle a todos y a todas la capacidad de movilizarse, ¿no? De acuerdo. Buenos días. Hola María Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola. Hola Sebastián, hola Laura. Bienvenida María Mercedes, es un placer contar contigo hoy, que le cuentes a nuestros asambleístas un poco como
esa gestión del uso del suelo en Bogotá y esa relación con nuestra estructura ecológica principal. Entonces, tienes la palabra, María Mercedes, un placer. Aquí tienes, nuestros asambleístas son 100 ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, de todas las localidades, quienes van a tener mañana un ejercicio de liberación en diferentes temas, en lo ambiental, en el uso del suelo, en el espacio público y en movilidad. Entonces, tienes la palabra, María Mercedes, un placer. Bueno, María Mercedes, muchísimas gracias. Sí, bienvenida. Primero, disculpas por mi demora en relación con el horario inicial. Pues estaba en una reunión, la verdad, muy importante sobre el plan de ordenamiento territorial de Bogotá y se demoró, siempre pasan cosas y se demoró en empezar por un problema de acceso a la plataforma. Por ese lado, pues mil disculpas. De otra parte, pues yo no veo sino a Sebastián y a Laura, pero saludo a todos y todas. Agradezco la invitación, para mí es un gusto estar aquí. Pues yo voy a hablar en general un poco qué es un POT. No, pues Laura tal vez habló de la estructura ecológica principal porque yo hago parte de unos colectivos ciudadanos, de un conjunto de organizaciones ciudadanas que hemos defendido por años la estructura ecológica principal. Pero pues aquí es más, ¿qué es un POT? Pues porque a uno le pueden mostrar la ley 388, es un mamotreto ahí lleno de normas, yo solo voy a copiar una, y también le pueden mostrar un montón de decretos y dice, bueno, ¿qué es todo eso? Yo es como proponer los que hay detrás de esa norma, que es un POT y que es lo que más se discute en una revisión general del plan de ordenamiento, que es a lo que estamos enfrentados en Bogotá, pues que está ocurriendo, no que estemos enfrentados, y que como ciudadanía organizada y activa es muy importante tener en cuenta, porque en los próximos meses la administración distrital va a poner a consideración de la ciudadanía una nueva revisión del POT. Tal vez ustedes saben que esta es la cuarta revisión. Después, pues digamos, tenemos un plan de ordenamiento del año 2000, se revisaron algunos aspectos en el año 2003 y desde entonces, desde el 2008, que se concretó en el 11, empezaron los intentos de modificar. Entonces tuvimos una propuesta en el gobierno de Samuel Moreno, una propuesta en el gobierno de Petro que llegó a ser aprobada mientras decreto. Tranquilos, sigan, déjenla que sigue. Y una propuesta en el gobierno de Peñalosa que se hundió en el primer debate de la comisión del Consejo. Vamos para el cuarto intento. Sería deseable que en este momento haya las condiciones para, pues obviamente, actualizar un POT que fue aprobado en la mayoría de sus contenidos en el 2000. Entonces, esos son los dos temas. ¿Cuáles son los contenidos y qué se discute en una revisión? Sigamos. Entonces, hay un término jurídico que se llama la reglamentación de los usos del suelo. Esa es una competencia por nuestra constitución política de los consejos municipales o distritales. Bogotá es un municipio con un régimen especial de distrito. Entonces, eso así se llama habitualmente, es como el término más simple que se utiliza, reglamentar los usos del suelo, que es básicamente cómo se distribuyen las actividades humanas en un territorio. Pero en Colombia eso se fue volviendo a algo más en nuestro país que va más allá, porque hay países que tienen normas o ciudades que dicen qué se puede hacer aquí, qué no se puede hacer aquí y ya. Y lo demás está por otros lados. Colombia reunió un montón de contenidos en algo que se llama un plan de ordenamiento territorial. Dice Orlando García que no sirve el audio. ¿Habrá problemas con mi audio? María Mercedes, yo te escucho bien, creo que puede ser un problema de Orlando. Ya me ya le digo con Orlando internamente. No, estoy escuchando perfectamente. Bueno. Orlando. Bueno.
Bueno, la siguiente. Y esta es la única norma que les voy a copiar, y es que inclusive la reformaron hace poquito en una ley que es ¿qué es ordenamiento del territorio? Primero, es un complemento a la planificación económica y social. Esa existía antes, bueno, digamos, antes hacíamos reglamentación de los usos del suelo a través de otros mecanismos, pero es como unimos los dos sistemas de planeación que hay en Colombia, la planeación económica y social, que ustedes saben que nosotros elegimos a los alcaldes o a las alcaldesas con un programa de gobierno, es un voto programático que en el primer semestre ese gobierno que elegimos lo debe convertir en un plan de desarrollo que readecúa toda la organización del presupuesto de la ciudad, de las inversiones públicas. Entonces es un plan de desarrollo económico, social, ambiental y de programación de inversiones. Eso lo vivimos en el primer semestre de este año porque estamos con un nuevo gobierno y tenemos un plan de desarrollo que cambia cada 4 años, que hace planeación económica y social, y este hace planeación del territorio espacial. Y que contiene estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. Y el diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones de cada sector, el sector de movilidad, el sector de hábitat, que tiene el tema de servicios públicos y de vivienda, lo ambiental, que no es un sector, es una dimensión transversal. Entonces, ¿cómo hacemos una actuación integrada a partir de un plan? Y además ya una definición de programas y proyectos que concretan esos propósitos. Sigamos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que primero que todo tenemos un proyecto político de ocupación de un territorio. Eso es lo primero que tiene un plan. Se llama mucho el modelo de ocupación territorial. A mí no me gusta tanto, es el término legal, a mí no me gusta tanto ese término de modelos como un poco técnico, pero realmente detrás de la palabra modelo, ahí lo que hacemos, la planificación es un ejercicio con una pretensión técnica de racionalidad, pero más que todo es un proyecto político. Ante un territorio, Bogotá es una entidad territorial que tiene 166.000 hectáreas. Podemos decir que es difícil encontrar un bogotano o una bogotana que haya recorrido o conozca las 166.000 hectáreas de Bogotá. Hay muchos sectores de Bogotá que no conocemos. Y urbanos tiene unas 38.000 hectáreas, 122.000 hectáreas de suelo rural, eso me son 162.000 ahí, bueno, perdón, y 2.000 más o menos de expansión urbana. Y en el rural hay un suelo de protección. Ese es el primer papel de un POT. Por eso estamos aquí, por ejemplo, porque básicamente es un ejercicio de decisiones políticas. Y hay cosas que ya la ciudadanía ha implantado, por ejemplo, que no se le vuelva a ocurrir a ningún alcalde venir a urbanizar los cerros orientales. Hay otros temas más de discusión que no están tan decantados. La reserva Thomas van der Hamen se acaba de lograr en esa discusión en el anterior plan. ¿Qué hacer para reemplazar, como lo dicen las comunidades, el botadero de Doña Juana, o como le dice la administración, el relleno? No está tan claro, ¿sí? ¿Cómo se localiza una minería dentro de la ciudad? ¿Qué tan densamente vivimos? Densamente es cuántas personas y cuántas viviendas ocupamos una hectárea. Entonces, son todos ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de transporte tenemos y cómo nos movemos? Ese es el primero que tiene un POT. El segundo define el régimen urbanístico del derecho de propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Que una ciudad se compone de una cantidad de pequeños terrenos o de construcciones, y cada persona, el derecho de propiedad tiene una definición sociológica muy fuerte, es el poder jurídico de excluir.
es el poder exclusivo y excluyente que se ejerce sobre un espacio geográfico con límites precisos. Entonces es muy potente por cómo hacemos para que cada quien, ejerciendo ese poder jurídico en su parcela, en su lote o en su casa o edificio, logramos un proyecto colectivo. Y entonces el POT tiene la capacidad, el plan de ordenamiento, de decirnos a cada quien, decirnos a cada uno de nosotros lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer con el derecho de propiedad. Incluye políticas de suelo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una serie de herramientas para movilizar a favor de la colectividad algo que se llama plusvalías. Plusvalía es los precios del suelo, los incrementos en el precio del suelo, no de una vivienda, sino del suelo, que se producen no porque el propietario invirtió un trabajo, un esfuerzo, una inversión, sino porque al crecer la ciudad y cada vez demandar más suelo, los precios del suelo crecen. El propietario, sin hacer nada, ve crecer ese precio del suelo, sobre todo en las zonas de expansión de la ciudad. Y hay unos mecanismos, hay un principio ético que dice, si eso no lo crea el propietario, porque si yo tomé mis ahorros, armé un pequeño negocio de tecnología y corro todos los riesgos de mi negocio, yo estoy innovando, estoy invirtiendo mis ahorros y tengo todo el derecho a que se me proteja esa empresa que armé. Pero si yo soy propietario, me llegó la ciudad y mi suelo valía 1 y pasó a valer 10, hay un principio ético de recuperar parte de esas rentas del suelo plusvalías. Entonces, el POT incluye eso y además sirve de soporte a otras políticas que tienen dimensión espacial. Sigamos. Entonces, ¿qué es planeación del territorio? Que es ordenamiento territorial es sinónimo de planeación, en este caso, es proyectar hacia el futuro la manera en que se expresan y concretan a través de ciertos dispositivos técnicos los objetivos éticos y políticos de los y las actores de una determinada comunidad política en términos de los procesos de qué conservamos, qué cuidamos, qué transformamos, qué mejoramos y cómo ocupamos un territorio. Entonces, el POT hay que verlo básicamente como una construcción de un proyecto colectivo mezclado con intereses particulares, que son legítimos, pero no todos son legítimos. No es legítimo, alguien ahora preguntó por qué construyen alrededor de los puentes. No sé si preguntaba, por ejemplo, por qué en algún momento se autorizó por una distorsión y por falta de control ciudadano construir las orejas de los puentes. Y hoy en día las reservas de suelo para las orejas de los puentes. Y hoy en día muchos puentes vemos que para tomar el otro sentido del puente nos metemos a un barrio y alteramos las vías del barrio, la seguridad de quienes transitan en ese barrio, con un flujo de vehículos que no era pensado para una gran vía, pero no para un barrio. Entonces, eso pensemos también así el ordenamiento territorial. El siguiente. María Mercedes, ya que hiciste un comentario que tenemos en el chat, te voy a hacer una pregunta que nos dice Orlando. ¿Qué suerte correrá el Parque Ecológico Cerro Seco en Ciudad Bolívar? Pues mire, yo les digo dos cosas. Bueno, corremos el riesgo de no acabar, pero a mí no me importa que me interrumpan con preguntas. Hasta donde yo sé, pues, primero el plan de ordenamiento y manejo el PONCA, ahora se me fue, el PONCA del río Bogotá, que es un determinante de superior jerarquía, incluyó prácticamente todo, no todo, a Cerro Seco dentro del suelo de protección en el PONCA. Y el gobierno de Bogotá debe obedecer eso. Y pues voy a hacer una infidencia aquí que no salga de América Latina. Mentira, lo puedo decir. Yo venía de una reunión, yo hago parte de una comisión de Ciudad del POT que convocó la alcaldesa
Claudia López, donde estamos sentados Camacol, Cámara de Comercio, Pro Bogotá Región, la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la EAN, el Foro Nacional Ambiental, el Consejo Territorial de Planeación y el conjunto de organizaciones ambientales que firmamos un compromiso con la alcaldesa. No hemos contado las conclusiones, esa es mi infidencia, pero en los puntos donde hay consenso en todos esos actores públicos y privados y comunitarios y todo, es que Cerro Seco no se debe urbanizar. O sea, es de los temas donde hay acuerdo de todo el mundo. Entonces, si ponga acuerdo, yo pensaría, pues, no, lo nuestro son unas recomendaciones, unas conclusiones. Yo pensaría que es uno de los temas en que Cerro Seco va a ir recorriendo un camino que es lento porque el suelo es de propiedad privada. Cerro Seco se va a convertir en una zona, pues si la comunidad lo sigue creyendo así, en un parque ecológico de protección de un bosque subxerofítico y de todos los referentes, digamos, simbólicos y culturales y sociales de las comunidades de Ciudad Bolívar. Bueno, porque la pregunta de Orlando precisamente iba a lo que estabas comentando, porque se planteaba 16.000 soluciones de viviendas ahí. Entonces, el comentario de Orlando sobre Cerro Seco iba en esa vía. Gracias. Sí, pero como digo, eso todavía no tenemos una propuesta de POT, pero hoy está más protegido Cerro Seco. Yo no sé por qué la anterior administración no tuvo en cuenta el PONCA. Claro, el problema de esto es que un PONCA lo hacen la CAR a escala de miles, muchas más hectáreas de las de Bogotá, y la cartografía de un POT llega a una escala mucho más detallada. Entonces, basar esas decisiones tan grandes, de escala tan amplia, a esa escala más de detalle, pues a veces hay unos traslapes, pero tiene esa protección Cerro Seco. Bueno, entonces estas son las decisiones de ordenamiento territorial. Entonces la de la izquierda, por ejemplo, es clasificar el suelo. Entonces un POT tiene básicamente, se dice, ¿qué es urbano? Con unas características. Urbano es que tenga las infraestructuras adecuadas para soportar los usos urbanos y la posibilidad pues de que prácticamente se haga un proceso de urbanismo local y se pueda construir. Está el suelo rural. Dentro del suelo rural hay el suelo suburbano, que es una categoría de transición entre lo urbano y lo rural. Bogotá no tiene suelo suburbano por una decisión política en el año 2000. En cambio, los municipios de la Sabana crecen, no te lo lleves, crecen sobre todo en suelo suburbano, que es una urbanización dispersa. O sea, sobre el suelo rural se permite construir. Y esa es la manera pues más desordenada de crecer. No se le puede exigir realmente infraestructuras de suelo urbano a los constructores. Entonces los constructores van haciendo parcelaciones, proyectos de vivienda campestre, y después se densificó y no tiene vías adecuadas, no tiene soportes de acueducto de alcantarilla. Pero Bogotá no tiene esa categoría. Entonces urbano, rural, expansión urbana, que es lo que vamos a ver ahora, que es uno de los temas que se discute en una revisión del POT, es cuánto vamos a crecer en 12 años y dónde vamos a crecer. O sea, el suelo que se habilitará para usos urbanos durante la vigencia del POT o de la revisión. Y suelo de protección son el suelo que por sus características ecológicas, ambientales, paisajísticas, no se puede urbanizar y que está localizado bien sea en el suelo rural, en el suelo de expansión urbana o en el suelo urbano. En el suelo urbano también puede haber suelo de protección. Por ejemplo, los humedales en Bogotá son un suelo de protección dentro del suelo urbano. A la derecha ya tenemos una categoría que es más técnica. Bueno, por ahí hubo una norma, el decreto 3600 del 2006, si no me equivoco ahora, que es un decreto nacional sobre el suelo rural,
que la tiene como definición, pero eso es como la elaboración científica entra y además apropiada por la ciudadanía. Una categoría bastante compleja, estructura ecológica principal, pero en Bogotá el suelo de protección lo hemos llamado una estructura ecológica principal que tiene una serie de componentes. Sigamos. Además, pues hay decisiones sobre sistemas generales, o sea, un PODE en Colombia es al mismo tiempo un plan de estructura, define una estructura territorial, decisiones de los sistemas generales o las grandes infraestructuras de movilidad, de redes de servicios públicos y de todo el sistema, porque no solo son las redes, espacio público, equipamientos, como se ve en el plano de arriba, en la general, uno podría quitar todo y mostrar ese esqueleto de la ciudad, el esqueleto de las infraestructuras, y también los espacios urbanos y rurales y las condiciones de calidad de vida, las condiciones de vida en la ciudad. Entonces, eso también tiene un POT. Ahí abajo está la franja de adecuación de los cerros orientales y la fotografía es una fotografía de un sector, de uno de los barrios del sur oriente que quedan ahí en la Villa Rosita, que quedan cerca a la franja de adecuación de los cerros. Sigamos. Entonces, como les decía, ¿qué hace el POT? Concreta a través de unas categorías de la Constitución que se llaman función social y ecológica de la propiedad. Ese es uno de los temas de movilización política. ¿Cómo convertimos eso? Además, la ley tiene algo que se llama una categoría, la función pública del urbanismo. O sea, que no es una atribución más que se tomó del aparato estatal, las entidades públicas, sino que es un deber también, así como los particulares tienen un deber social y ecológico, los propietarios de suelo, la administración tiene un deber de ejercer las potestades que le da la ley, las facultades de la que le da la ley, para respetar el conjunto de derechos que la Constitución también o nuestra sociedad ha otorgado a las personas para tener mejores condiciones de vida. Entonces la Corte dice, usted es propietario de un terreno, puede construir en él, puede cultivar en él para satisfacer sus necesidades personales. Eso es un módulo privado del derecho de propiedad. Pero cuando tenemos una función social, la propiedad también tiene un módulo público. Cuando ya el derecho, el terrenito se usa para construir, para urbanizar, ya no estamos hablando en la esfera del módulo privado del derecho de propiedad, sino pasamos a hablar del módulo público, de la esfera de lo colectivo, donde se toman decisiones de interés colectivo como las que toma el POT. Sigamos. Entonces, ¿qué tiene como concreta eso el POT? El POT clasifica el suelo, ya les expliqué qué quiere decir eso. Cada tipo de suelo tiene un régimen diferenciado de derechos y obligaciones urbanísticas. Eso debe estar claro en un POT. Entonces, si a alguien le dicen que su terreno que era rural, a veces hay detrás una comunidad campesina que quiere que siga siendo rural. Pero supongamos que se volvió de expansión urbana, se le dice en el POT, usted tiene que urbanizar, tiene que dejar el suelo para las redes de servicios públicos, para las vías, ojalá para el transporte colectivo masivo. Usted debe dejar unos parques, usted debe dejar unos suelos para equipamientos para que la gente no tenga que recorrer unas grandes distancias para acceder a un equipamiento social y usted debe hacer un porcentaje de vivienda de interés prioritario, que es una vivienda o social con un tope de precio. Entonces, cada propietario de tierra, según donde se ubique, tiene unos derechos, pero también tiene unas obligaciones. O sea, las normas de uso y edificabilidad, que es la reglamentación de las normas que me habían pedido que hablara del tema, están sujetas al cumplimiento de obligaciones urbanísticas, que las tiene que poner el POT. Bogotá ha avanzado en eso desde el 2003. Hay ciudades de Colombia en que simplemente se puede ir a una curaduría o a la oficina de planeación y pedir una licencia. En Bogotá pasa eso en suelo
en el suelo dentro de la ciudad. Todos y todas vimos cómo se han demolido y demolido casas en los barrios y aparece un edificio. Eso es necesario si nuestro proyecto político es una ciudad densa, compacta, que no destruya zonas de valor ambiental. Pero hay que exigirle, bueno, señor, si usted que tenía una casa ahora va a hacer un edificio de 20 apartamentos, mínimamente le debe volver a la ciudad, aumentar en algo el espacio público, actualizar la red de servicios públicos o hacer vivienda de interés social. Y también ese derecho de la colectividad a participar en esas plusvalías de las que les hablé a través de unos instrumentos concretos. Sigamos. Este es otro principio, distribución equitativa de cargas y beneficios. O sea, quien está en una misma situación urbanística, quien es propietario de un terreno en una determinada zona de la ciudad, debe participar de manera igual a los demás y respetando la equidad con los que no son propietarios en las cargas y en los beneficios de la urbanización. Sigamos. Entonces, ¿qué tiene un POT? Como les digo, un POT es al mismo tiempo una definición de estructura y una reglamentación de procesos. Esa, por ejemplo, es muy potente de la definición de estructura ecológica principal, que al mismo tiempo es una definición de estructura, como su nombre lo dice, y una definición de soporte de dinámicas, de relación de los diferentes modos o formas de vida que hay en un territorio. Entonces, primero un POT, ustedes deben mirar las estrategias, los objetivos y las políticas. Porque eso a veces se queda en la retórica, pero entonces mirar qué es de verdad que hay ahí que refleja lo que pensamos y lo que hemos construido como consenso, no la visión individual de cada uno, sino lo que pensamos como colectividad y como los distintos actores que hay en una ciudad y que obviamente hay tensiones y hay conflictos. El conflicto no es problema, hay que ver cómo lo resolvemos, pero ¿qué está diciendo el POT? Que no vaya a ser una cantidad de enunciados generales que después no se concretan en las demás decisiones. Pero eso es lo primero, muy importante. ¿Cuál es nuestro proyecto político de territorio en Bogotá y la región? Porque hoy se está haciendo un POT que por lo menos se reconoce, aunque no pueda tomar decisiones en los demás municipios, se reconoce como parte de una región de manera más clara. Después están esas decisiones territoriales de estructura, estructurantes. Clasificar el suelo y las grandes decisiones, por ejemplo, este POT tiene que incorporar el transporte férreo como transporte masivo, que la ciudad hasta ahora no lo tiene. Somos una ciudad de 7,5 millones de habitantes sin un metro, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, y eso cómo redefine a la ciudad. Después, los procesos. Entonces, de nuevo, ¿qué protegemos? Tanto espacios rurales como de valor ambiental, los dos son muy importantes. Sobre todo los agrícolas, porque en el suelo rural pasan muchas cosas. En el suelo rural hay minería, a veces en el suelo rural hay usos de transición, de comercio de turismo de fin de semana, de esparcimiento. En el suelo rural hay presiones de urbanización, pero el más importante es el suelo con características de producción agrícola, de producción de alimento, porque entre más cerca se produzca el alimento, tendremos una mayor seguridad y mayor equilibrio también en el territorio. Nosotros nos responsabilizamos sobre todo como seres humanos de lo que tenemos cerca, de lo que tenemos una relación cercana. Lo demás tendemos a no considerarlo de manera tan importante. Entonces, eso es un tema. El agua también. Expansión urbana. ¿Cuánto suelo vamos a volver hoy siendo rural? Lo vamos a volver de expansión urbana. Renovación o redesarrollo. Hoy estamos tratando de hablar de un término distinto que sea revitalización para superar eso que antes se llamó en Bogotá una renovación excluyente, que sacó a personas que vivían en zonas relativamente o muy bien localizadas para ser reemplazadas por unos usos más rentables.
consolidación es qué de la ciudad que hay queremos que se quede así y más bien entrar a mejorarla, a de pronto dotarla de algunos elementos, pero no arrasar con ella. Y el mejoramiento de barrios, que es una de las realidades socioespaciales de ciudades como Bogotá, y es que muchas personas tienen que acceder al suelo y a la vivienda a través de la ocupación de terrenos que no fueron contemplados por la planeación originalmente como terrenos para ser urbanizados, con alguien los llamó ahora tierreros, hoy en día son tierreros, pero digamos, loteadores informales que lotearon las grandes zonas de la ciudad en 72 metros cuadrados con muy pocos espacios públicos. Y o sea que ese es uno de los procesos, eso se llama técnicamente tratamientos, pero realmente son los procesos o dinámicas más importantes de cómo equilibrar socialmente las condiciones de vida de quienes tuvieron que acceder al suelo y a la vivienda, de esas condiciones fuera de las normas o de la planeación como estaba programada. La cuarta, las decisiones ligadas a las condiciones de vida, o sea, la densidad, cuántas personas consideramos admisible que vivan en una hectárea y cuántas viviendas. Se ha estigmatizado, el anterior gobierno estigmatizó un poco la densidad, pero la densidad es muy importante. La densidad es una de las condiciones que hace que la ciudad nos expanda, que podamos interactuar, encontrarnos, que no haya tantos costos de infraestructura, que no destruyamos la estructura ecológica principal, como el proyecto de Cerro Seco, pero implica que vivimos más, con más proximidad y hay unos límites para esas densidades. ¿Cuánto espacio público por habitante? ¿Qué tan cercano es? Cuántos equipamientos, suelo para equipamientos por habitantes y dónde se localiza la vivienda de interés social. Sigamos. El otro, cómo se localiza la actividad económica en una ciudad. Que ahí empieza a haber tensiones, pues porque Bogotá, por ejemplo, es una ciudad básicamente de servicios. No es una ciudad industrial, la industria ha decaído en Bogotá, que pues, es un problema porque genera empleo, elaborando productos, para vender a otros, haciendo desarrollo a ese nivel. Pero nosotros somos básicamente una ciudad de servicios y de todo lo que necesitamos para desarrollar nuestras formas de vida. Entonces, algunos usos, una torre de oficinas puede no preocuparnos mucho, pero los bares son un tema que siempre va a estar en conflicto en Bogotá por el ruido, porque el que pone un bar no le mete todos los recursos para insonorizar, para controlar el parqueo, la salida de la gente cuando se acaba la hora del bar, pero a muchos nos gusta ir a un bar. Entonces, bueno, ¿dónde se localiza? Nos gusta tomarnos unos cervezas con los amigos y las amigas. Bueno, ¿cómo? ¿Dónde se localizan esos usos? La industria, que es importante económicamente, en muchos casos es contaminante. Entonces, ese es un tema, pero que es muy importante, cómo hacer las operaciones de logística, que no entren un montón de camiones, sino que de pronto trayendo productos pequeños, en pequeña escala, sino dónde localizamos y después distribuimos, bueno, todo ese tipo de cosas. El quinto ya son proyectos o actuaciones estratégicas o especiales que no es el mismo POT de cualquier municipio de Colombia, sino es nuestro POT de Bogotá. ¿Qué le da sentido e identidad a ese plan? ¿Qué orienta las distintas actuaciones sectoriales y la interacción pública-privada? Hay ciudades que son más claras en definir cuáles son sus operaciones estratégicas. Yo siento que Bogotá no tiene una clara. Por ejemplo, tiene una, que a algunos no nos gusta del todo, que es un metro elevado y no subterráneo, pero bueno, va a haber un metro. ¿Cómo adecuamos la ciudad a esas nuevas condiciones de otra forma de transporte? Pero nos falta definir claramente cuáles son los proyectos. Yo por el activismo que he hecho en los últimos años, pues por ejemplo, pensamos que hoy en día
los cerros orientales debe ser un gran proyecto estratégico de Bogotá, la reserva Van der Hamen, pero también se necesitan proyectos de valoración de ciertas zonas dentro de la ciudad, de patrimonio o inclusive de revitalización urbana. El sexto ya son las reglas, criterios, instrumentos para la financiación, para la gestión del suelo, para la movilización de plusvalías. Y el séptimo, que era el tema original, pues digamos, es las normas de uso del suelo y edificabilidad. Pero ellas hoy en día, gracias a esta ley que tenemos con sus ventajas y sus desventajas, sus problemas o sus grandes posibilidades, nos dice, bueno, eso de dónde, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se localiza, con qué intensidad, se debe enmarcar dentro de un ejercicio de planeación del territorio, dentro de ese proyecto político. Entonces, lo hace muchísimo más interesante, más potente. De pronto a veces, tal vez ustedes como ciudadanos, ciudadanas se sientan agobiados, bueno, que es toda esa cantidad de cosas, sería bueno que se simplificara más. Hay una solicitud de varios actores que dicen simplifiquemos un poco el POT, no sé si se logre, pero es poder, es como transformar o incorporar nuevo suelo o transformar la idea existente para algo que es muy durable. Una edificación, nosotros tenemos edificaciones en Bogotá que se hicieron en el siglo XVII, ¿sí? O que se hicieron hace 60 años. Pues una edificación tiene vocación de durar. La relación con los espacios públicos también. Entonces no podemos ir a la ligera que por la presión de un promotor inmobiliario que quiere sacar un proyecto ya, terminemos definiendo unas condiciones de vida en el largo plazo muy difíciles de cambiar. Entonces hay se me está acabando un poco el tiempo, tres tipos de normas urbanísticas, voy a saltar algunas cosas. La ley tiene, sigamos, derivado de lo que acabo de decir, tiene tres tipos de normas, nos borré la tercera, estructurales, generales y complementarias. Así se organiza el POT. Como les digo, las primeras son de estructura, no solo de estructura territorial física, sino de un carácter mucho más importante. Las generales son las de uso y edificabilidad, que son las que definen la forma urbana, y ya hay unas complementarias. Entonces, realmente, lo que dice la ley es que las normas estructurales deben estar vigentes mínimo el periodo de 3 administraciones, o sea, 12 años. Las generales mínimo 8 y las complementarias son de corto plazo y se pueden modificar inclusive en el plan de desarrollo o a través de planes parciales. Entonces, realmente una revisión, lo que se está haciendo es una revisión de las normas estructurales. Sigamos. Bueno, ahí las estructurales son las que aseguran esos objetivos y estrategias de largo plazo. Son el proyecto básico, pues porque una ciudad no puede emprender todo un sistema de transporte masivo y después en el camino a los 4 años cambiarlo. Que en Bogotá pasa, desafortunadamente, pero no es lo ideal. O sea, son normas que prevalecen sobre todas las demás y que deben tener una vocación, un sentido de largo plazo. Sigamos. Esas son entonces, ya les mostré, las que clasifican el suelo, las que definen los instrumentos, las que establecen las directrices para la formulación y adopción de los planes, y lo que es el modelo de ocupación. Sigamos. Y las normas generales, como les digo, permiten establecer usos e intensidad de usos del suelo, las actuaciones, los tratamientos, todos los procedimientos. Otorgan derechos e imponen obligaciones urbanísticas a los propietarios y deben especificar los instrumentos que se emplearán para lograr esos objetivos. Sigamos. Y sigamos. Eso es un ejemplo de las sesiones. Sigamos. Y las complementarias, como les digo, ya son las relacionadas con actuaciones, programas, proyectos que inclusive se pueden incluir en el plan de desarrollo.
El plan de desarrollo tiene un documento que se llama programa de ejecución, que mete para los 4 años de la respectiva administración lo que está más comprometida a hacer y a lo que le asigna recursos en sus 4 años. Ya vamos entonces, sigamos, creo que ya pasamos a qué se discute en una revisión de carácter general. Entonces, ¿qué permanece? ¿Por qué? Porque así se diga que se pueden cambiar los componentes de las normas estructurales, los componentes estructurantes deben permanecer. Alguien preguntaba, Cerro Seco. Cerro Seco hoy no tiene una norma exacta, una decisión que diga es un área protegida de Bogotá, pero es un componente estructurante, es un bosque subxerofítico y es un lugar de referente de las comunidades de Ciudad Bolívar, como les decía. Entonces, ¿por qué lo vamos a volver urbanizable? ¿Sí? O los cerros orientales, o la zona de manejo y protección del río Bogotá, o la reserva Van der Hamen, o las zonas rurales del suroriente. ¿Sí? Entonces, ese proyecto político es el que valida la ciudadanía. La primera pregunta es, ¿qué permanece? Obviamente, ¿qué se mejora? Y el segundo es cambios en las dinámicas poblacionales. Entonces, vamos a hacer un POT. Hubo un censo en el 2018 que es un poco extraño porque nos dijo, se redujo mucho la población, el crecimiento de la población, pero aumenta muchísimo el crecimiento de los hogares. ¿Por qué? Porque cada vez los hogares son más pequeños. Hoy en Bogotá hay más del 20% de los hogares de Bogotá, que son como 2,5 millones, de una sola persona. O sea que más o menos 500,000 hogares, 500,000 personas viven solas. ¿Sí? Es muchísimo y eso sigue creciendo. Eso no quiere decir que tengan necesariamente una vivienda, pueden compartir, los que comparten un apartamento, ese tipo de cosas, pero eso es una transformación demográfica muy fuerte. Entonces nos implica decir, bueno, esas personas lo mejor es que se vivan allá en una periferia lejísimos o en el municipio al lado, o que vivan dentro de la ciudad y puedan interactuar con los demás, en tanto van a vivir en una vivienda muy pequeña y pues disfrutar la interacción de la ciudad. Entonces, esas cifras van a salir para mirar, sí, sí, o el POT puede ampliar restricciones en cuanto a patrimonio cultural, por ejemplo, o arquitectónico. Entonces ¿qué cuidamos, qué seguimos, qué permanece, qué adicionamos para proteger y cómo atendemos el crecimiento esperado de la población en 12 años? Entonces, como le digo, tenemos menos crecimiento, sigue presionando mucho, según las cifras del DANE, la inmigración de Venezuela, sobre todo, la internacional. Bogotá va a empezar a ser aparentemente más gente que se va, de la gente dentro del país, a gente que llega. Y el COVID-19 está, el COVID-19 va a mostrar que cambios también en la relación con la localización de la vivienda. La gente que tiene más capacidad de pago, es lo que se empieza a analizar inclusive a nivel internacional, va a preferir comprar o alquilar una vivienda fuera de la ciudad, en uno de los municipios aledaños, porque el COVID nos creó una sensación de que las cercanías, pues las posibilidades de contagio estaban dadas, pues obviamente por el contacto con nosotros. Eso va a presionar desafortunadamente la urbanización de la sabana de Bogotá. Si cada vez somos más pequeñas la reunión, las personas, bueno, ese tipo de cosas. Alguien pregunta si están en ese proceso los concejales. Desde hace unos meses el Consejo de Bogotá conformó una comisión accidental sobre el POT que se reúne periódicamente con la administración distrital, con planeación en este momento, que planeación tiene la responsabilidad de elaborar y consolidar un documento técnico de propuesta de la revisión. Ese documento técnico
debe ser validado por el Consejo de Gobierno, o sea, por todas las demás secretarías, sobre todo las que tienen temas territoriales. De nuevo, ambiente, hábitat y todo el sector hábitat y movilidad. En menor medida, pues educación, salud, por los equipamientos de educación, salud e integración social. Una vez consolidado ese documento, entra concertación ambiental con la CAR en el componente rural y con la Secretaría de Ambiente en el componente urbano. Durante esa etapa se debe hacer participación ciudadana. Después de que la CAR se concerta, lo que se concerta con la CAR es de obligatorio cumplimiento, no lo puede cambiar el Consejo. Pasa a un concepto del Consejo Territorial de Planeación y ahí también debe haber una fuerte participación ciudadana. Después ya entra, la administración hace ajustes según lo que defina con la CAR y la Secretaría de Ambiente. La administración retoma o no el concepto del Consejo Territorial de Planeación. No es vinculante, no es obligatorio, pero le da mucha legitimidad al POT si la administración escucha al Consejo Territorial de Planeación. Y después el proyecto entra al Consejo de Bogotá. Y ahí el Consejo de Bogotá tiene 90 días para hacer la discusión. Y ahí también se cita un cabildo ciudadano para que el Consejo recoja la visión de la ciudadanía. Y el tercer tema de cambio son nuevos proyectos de impacto en materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos o proyectos de renovación urbana. La ejecución de, esto es como lo dice la ley, la ejecución de macroproyectos de infraestructura regional o metropolitana que genera impacto sobre el ordenamiento del territorio. Entonces, ¿qué permanece de los componentes estructurantes y estructurales? ¿Qué se cambia? Con estudios que digan por qué se cambia. ¿Cómo recogemos en el POD los cambios en las dinámicas poblacionales y la necesidad de crecimiento dentro de la ciudad o en expansión urbana? ¿Y cuáles son los nuevos proyectos y operaciones estratégicas que entran al POD? Sigamos. Entonces, ¿cuáles son los asuntos claves que yo les propongo para que uno debería discutir? ¿Cómo ocupamos el territorio? ¿Cómo protegemos espacios ambientales, rurales, el patrimonio cultural, algunos lo llaman patrimonio arquitectónico, la identidad, la memoria, nuestros tejidos barriales? ¿Cómo se distribuye el crecimiento esperado de la población y los hogares y cómo mejoramos? Porque pues decir Bogotá tiene un problema de deterioro de calidad de vida. ¿Cómo mejoramos calidad de vida, inclusión social, equidad socioespacial? Hay zonas de la ciudad que reciben todos los usos de mayor impacto, como el suroriente con el botadero Doña Juana, la minería, versus otras zonas de la ciudad con unas condiciones espaciales mucho mejor. ¿Cómo logramos una mayor justicia socioespacial? Las bases para la política de vivienda, y evidentemente pues en el segundo está todo el tema de movilidad, no lo mencioné especialmente, pero están pues todos los temas, movilidad se ha ido volviendo pues un derecho, todo el tema ambiental y la movilización de las plusvalías a favor de la colectividad. O sea, cómo no, los propietarios de tierra no se apropian de todos esos incrementos en los precios del suelo, sino parte a través de los instrumentos se devuelve a la colectividad para poder hacer buenos espacios públicos, buena movilidad, protección de la estructura ecológica principal. Sigamos, creo que ya ahí acabamos. Bueno, sí, yo voy a dejar esto si ustedes quieren distribuirlo, pero de aquí en adelante ya empieza una que no es del tema de hoy, pero la dejé ahí, que es cómo se pueden establecer ya el tema de gestión del suelo, de obligaciones urbanísticas, exigencias, pero para efectos de ustedes, ahí acabamos. Entonces, ahora sí, si hay más comentarios, ahí quedaríamos. Gracias, Laura. Si hay más comentarios o preguntas, pues tendríamos un tiempito según lo que digan los organizadores para hacerlo. Muchas gracias, María Mercedes, por esa ilustrativa charla. Creo que nuestros asambleístas se han formado en lo que, en importante todo lo que nos has dicho. Tenemos un comentario de Franci
ella nos dice, quisiera saber para cuándo está contemplada la continuidad de la Avenida Américas. Franci, ¿te refieres a la Avenida Las Américas, el Portal Américas o la Avenida Ciudad de Cali que va desde Soacha, ¿sí? Y toca Avenida Américas. ¿A cuál te refieres? Si nos aclaras. Y la otra pregunta de ella es, la construcción de avenida por el borde del río Bogotá, ¿qué protección nos brinda del uso del suelo, María Mercedes? Bueno, no, de la avenida, pues en general de la expansión de vías no le podría contestar, no es un tema en el que tenga así contacto directo, no Creo que sé. se Y refiere al como le río digo, Bogotá. todavía no hay una propuesta consolidada de POT. Avenida Borde del Río, pues hay una que no es, que es la LO, la Avenida Longitudinal de Occidente, y en la zona norte, hoy rural, hay una avenida que sí creo se llama Borde del Río. Entonces, no sé, la LO, lo que ha dicho públicamente la alcaldesa es que, bueno, la LO hasta la calle 13 está desde hace rato en un proyecto de una alianza pública-privada que ya está concretado y que probablemente se va a hacer, que es la conexión más o menos de Soacha a la calle 13, donde hay pues una presión fuerte de movilidad y de ingreso de carga. Esta administración ha dicho que va a hacer la LO hasta el 80. Ese proyecto apenas va a empezar la etapa de diseño, de buscar la financiación. Ese proyecto, esta primera, sí toca, sí es cerca a la zona de manejo, pues a la zona del río, de manejo y protección del río. Ahí va a haber algunas condiciones de riesgo. Hay que hacer estudios de detalle, de esas condiciones de riesgo, pero la LO centro, digamos, de la 13 a la 80, sí afecta a algunos humedales. Hay que ver cómo se va a resolver ese problema. Y la administración actual decidió que no va a ser la LO norte, o sea, no va a haber a LO sobre la reserva forestal Thomas van der Hamen. De hecho, van a entregar una parte que ya habían comprado, eso se llama una reserva vial de la LO, la van a entregar o ya la entregaron al Jardín Botánico para que ahí se haga restauración. La otra vía, si la pregunta se refiere a una zona en el norte, pues en el norte se van a ajustar en general el sistema vial que había, en tanto no va a haber urbanización de la reserva Van der Hamen. Entonces reduce evidentemente la necesidad de vías. Yo no tengo claro todavía, porque es un estudios que se están haciendo para incluir en la propuesta, cuáles vías quedarán. Queda la subacota, que ya existe, realmente es una ampliación lo que se haría de la subacota, pero la gran mayoría, por ejemplo, la Boyacá sí está en discusión, pero la Cali no se va a hacer al norte y muchas de las vías que estaban pensadas al norte no se van a hacer. No sé si respondí. Bueno, muchas gracias, María Mercedes. Sí, esperemos si Franci nos aclara ahorita lo de la Avenida América. Si es, No, lamento, Franci, pero no tengo ya esa información tan precisa, no la tengo. Yo no estoy trabajando directamente soy parte de una comisión ciudadana, pero no estoy trabajando directamente en el plan de ordenamiento. Elba, lo comentabas a lo largo de la charla, Elba Coronada nos habla del ejemplo de los terreros, ¿sí? Que venden terrenos no habitables y de riesgo. ¿Cómo se trataría ese tema? Mire, ahí hay una combinación de dos estrategias. Una, evidentemente, control urbanístico, porque como todo, inclusive los promotores, entre comillas, que inducen las ocupaciones informales se han degradado de alguna manera. Hace unos años teníamos unos grandes que, bueno, estafaron a la gente, no los estoy hablando bien de ellos, pero digamos fueron unos grandes loteadores piratas que mal que bien entraron en contacto con las comunidades y respetaban unos lotes de 72 metros, inclusive algunos compraron tierra, pues con la plata de las personas, pero compraron tierra, no ocuparon tierras de otras personas. Algunos sus propias propiedades las dejaban ocupar porque les parecía más rentable que esperar a que el POT llegara.
Y ya el tierrero sí ya es un comportamiento mucho más, yo trato de no usar ese término, pero más mafioso, digamos, más delincuencial todavía. El otro también estaba por fuera de las reglas, eso es un delito. Pero ya hoy, como dice el Baez, ocupan zonas de riesgo, los lotes son mucho más pequeños, están ligados con grupos armados, estructuras criminales. Entonces, uno es control, pero realmente es una oferta suficiente de vivienda y de suelo para las personas de más bajos recursos que no pueden acceder a la vivienda en condiciones de mercado. O sea, requieren del concurso del Estado a través de políticas de suelo y de políticas de subsidios. El tema es que muchas de esas, de cómo se ha hecho la vivienda formal en Bogotá, pues es alejada a las realidades socioespaciales de la gente. Entonces, la gente no es solo que tenga ingresos bajos, sino que tiene una gran inestabilidad de sus ingresos, no tiene empleo, cada vez tenemos menos empleo, pues digamos, pero es muy precaria, entonces a veces tiene unos ingresos, a veces no, entonces no va a poder acceder a un crédito, porque para acceder a un crédito lo primero que uno le piden es cómo me va a poder pagar el crédito, cuál es su trabajo, cuáles son sus ingresos, sí, entonces cuando la persona también es informal en el trabajo. Entonces ha faltado una adecuación entre el diseño de las políticas de vivienda y la realidad de la gente. La mayoría de la gente ha accedido, de los sectores populares, ha accedido a la vivienda, accede a la vivienda en alquiler, de los segundos y terceros pisos de quienes les compraron a esos piratas de los años 70 y 80 y 90. Y eso ha sido un colchón, con vivienda de no muy buena calidad, pero bueno, ha sido un colchón. Pero si no hay una oferta suficiente, cercana a la lógica del mundo popular, y ahí sí control, muy fuerte control. Pero por eso mirar el POT, ¿dónde va a estar localizada la vivienda de interés social y prioritaria? Y si hay suelo suficiente para de esos hogares, más o menos el DANE nos está diciendo una cifra enorme, que va a haber 1 millón de nuevos hogares en los 12 años del POT, 900.000. Y más o menos 700.000 son de hogares que ganan menos de 4 salarios. La mitad, o sea, 350.000 de hogares que ganan menos de 2 salarios mínimos legales mensuales. Eso se tiene que ver reflejado en el ordenamiento del territorio. Un lugar en la ciudad para las personas que no tienen la capacidad de pago para ir a comprar a un gran constructor. Y ese es uno de los temas fuertes del POT. Así es, así es. Te voy a hacer 3 comentarios que son relacionados con el POT. Entonces, sí. Miller nos dice, el POT reglamenta muchos temas. ¿Por qué ha fallado en varias ocasiones la actualización o cambio? Y bueno, porque ¿cuáles son las ventajas y desventajas de que no tengamos, bueno, hayan pasado los 12 años y no tengamos un nuevo POT? 1. 2. Nos dice Hernán, ¿se realizan ajustes al POT en miras a ampliar restricciones o salvaguardar espacios de patrimonio ambiental, arquitectónico? Bueno, eso ya lo dijiste. Están los... Sí, eso lo contesté. Hernán también nos dice, nuestros ríos, aquellos que bajan desde los cerros orientales, ¿cómo asegurar que lleguen limpios a sus desembocaduras? Bueno, eso es sobre el POT. Bueno, ¿por qué no se ha modificado el POT? Eso lo hablamos en el otro en el foro. Foro que me invitaron de volar. Bueno, digamos, Samuel Moreno lo inició prematuramente, realmente, porque pues no había cumplido el periodo de ese que les mostré de que unas normas deben durar 12 años, otras 8 años. Entonces, tomaron la decisión, hicieron un proyecto de revisión que no era muy sólido técnicamente, pues, porque como les digo, lo empezaron un poco anticipadamente, llegaron a tener un proyecto consolidado, lo concertaron en la CAR, pero ya se les fue hasta el final de la administración y el Consejo Territorial de Planeación no quiso dar concepto. Entonces, en ese momento fue el Consejo Territorial que dijo, no, a este POT todavía le falta solidez técnica en ciertas decisiones, ya estamos a diciembre
del 2011 y no dio concepto favorable. Se abstuvo de dar concepto. Petro retoma pues porque era un trabajo inicial pues un trabajo ya que había hecho la administración, lo vuelve una revisión excepcional del POT y el Consejo lo hunde. Petro lo saca por decreto en una discusión jurídica que finalmente años después, el año pasado, un juez dice que no la ha debido sacar por decreto, aunque todos los POT de Bogotá son por decreto. Peñalosa lo sacó por decreto, Mocu lo revisó por decreto. El único que no pretendió hacer una revisión del POT fue Lucho Garzón. Bueno, entonces Petro lo saca y ahí entra en mucha confrontación con los intereses inmobiliarios de la ciudad, sobre todo de Camacol, porque se aumentaban las áreas protegidas, era un modelo menos expansivo y se le hunde. Y Peñalosa, pues yo digo que lo hundió también el Consejo, pero escuchando no a los promotores inmobiliarios, sino sobre todo a la ciudadanía. Pues había ganado Claudia López con una propuesta de modificar el modelo de ciudad que planteaba Peñalosa. Entonces yo creería que si Claudia López sabe leer a ese momento y a esa ciudadanía, pues que me imagino votó por ella, y retoma toda esa discusión al POT y hace un POT con mayor legitimidad, pues va a poder ser aprobado. Hoy en día no solo nos enfrentamos a la discusión de dónde crecer y si crecemos en Cerro Seco, si crecemos en la Zampa del Río Bogotá, si el norte sí o no, si USME también, son los grandes temas de discusión, sino también ya la gente no quiere que se densifique en renovación urbana. Hay un gran rechazo que, pues, para quienes defendemos la estructura ecológica principal, entendemos, era una expansión, la de Peñalosa era una expansión excesiva en expansión física y en densificación, pero hay que llegar a un término medio. Pues porque si todo el mundo va a decir, no quiero, una cosa es destruir barrios hoy que deben ser consolidados, como pretendía Peñalosa con algunos, y otra cosa es que sí tenemos que crecer en densificación. Entonces hay que buscar ese término medio. Y el otro tema de la compatibilidad de los usos. Yo creo que esos van a ser los tres temas más fuertes, porque los otros son más técnicos, cómo se implanta el sistema de transporte masivo tipo metro, como ese tipo de cosas, pero el cómo crecemos y la mezcla de usos, el tema es cómo cobra legitimidad el POT. Yo creo que la otra pregunta del patrimonio la había contestado y no sé cuál fue la otra, se me olvidó. ¿La tercera? Franci que nos estaba aclarando un poco, entonces creo que Franci se refiere a la avenida Guayacanes, que está en construcción, porque esa está planeada para que se termine, toma avenida Bosa, Tintal y comunica con Soacha. Esa está en construcción y la planeación, lo que nos ha dicho la administración, es que se termine en año y medio más o menos, sin novedad alguna. Y bueno, les damos las gracias a todos y todas. Ha sido un espacio muy fructífero para aprender de María Mercedes Maldonado, a todos los asambleístas. Recuerden que vamos a tener una deliberación desde las 8 de la mañana, de las 7 hasta las 3 de la tarde. Entonces ahí tenemos ya herramientas para esa discusión. A María Mercedes le agradecemos. Recuerden, asambleístas, que tenemos ahorita a las 10 una charla con Ana Luisa Flechas y vamos a hablar de movilidad en Bogotá. Bueno, te agradecemos el espacio, te agradecemos, María Mercedes, siempre estar disponible al Laboratorio de Innovación Política del Consejo de Bogotá, de MOLAB, y un placer, un gusto. Bueno, muchas gracias. Necesitamos mucha ciudadanía activa construyendo el mejor POT posible. Bueno, hasta luego. Claro que sí. Muchas gracias, María Mercedes. Chao, chao, bueno, Sebastián. Gracias. Chao a todos y todas.